Bienvenidos a un nuevo bloque de Poder y Dinero. Y aquí, tal como estaba anunciado, estamos presentando a un hombre muy esperado en este programa que está, digamos, un poquito más, digamos, dedicado que otros al tema de economía. Nosotros sabemos que como somos Poder y Dinero, los temas de la economía y de la política se entremezclan un poco. Y por supuesto que yo voy a aprovechar, como digo, a nuestro columnista especializado en temas de mercados financieros internacionales, de economía internacional, un hombre muy querido acá en la casa, muy esperada su opinión, Darío Epstein. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás, Santiago? Gracias por la buena onda que tiras. No, bueno, por favor, ¿cómo no iba a ser así? Además, Darío, si no hacemos nosotros la buena onda, después cuando empezamos a hablar de los temas de economía y de mercados, a veces no da para sonrisas ni para bromas, ¿no? Entonces, mira, como tenemos dos bloques para desarrollar contigo y la audiencia está verdaderamente esperando que nosotros completemos un buen panorama, a ver dónde estamos parados, yo te quería proponer en un primer bloque que nos concentremos principalmente en el tema de tu visión sobre cómo se están desenvolviendo los mercados en este 2023, que algunos dicen que en realidad empezó en febrero. De todas maneras, ya estamos en marzo. Bueno, ¿cómo ves la primera parte de este año, Darío? Bueno, mira, se fue ratificando un poco lo que hablábamos, Santiago. Tuvimos una suba de 25 puntos básicos en la primera reunión de la Fed. Esto se confirmó. Y también, a pesar de que muchos analistas no coincidían con nuestra opinión, la tuya y la mía, ¿te acuerdas que siempre hablamos, y por ahí el hecho de ser argentino nos da cierto conocimiento de la inflación, de cuán resiliente es la inflación, cuán difícil es combatirla? ¿Y cuántas veces ya el mercado dio por ganado el partido a la Fed? Porque dijo, bueno, ya está, con esta suba, ahora vamos a hacer un pivot y el mercado empieza a subir y la tasa empieza a mantenerse o a bajar. Sin embargo, lamentablemente la inflación persiste. Tuvimos lo que llaman un uptick, cuando sube, pega un salto para arriba el último mes. Y lo mismo nos pasó en Europa. Lo vimos en España, lo vimos en Francia, lo vimos en distintos países, que la inflación tuvo un rebote, a pesar de que el precio de la energía no está subiendo, está bajando. Entonces, se ha generado una situación donde vemos el efecto o el impacto de la enorme masa monetaria que se volcó como estímulos de política monetaria al mercado en las últimas décadas, está impactando. Ahora bien, esto no es gratuito. Cuando tú haces una inyección de liquidez con tasas muy bajas, empiezan a crear burbujas. La primera burbuja, la más grande de todas, es en los bonos. También se dan real estate, se dan acciones. Los activos con mayor riesgo o que tienen una tasa de retorno esperada más lejos son los que más subieron y son los que más van a caer. Por eso lo que hemos visto en las tecnológicas el año pasado. Y si tú te acuerdas, hace 10 días que fue nuestra última charla, me preguntaste qué hacemos con los fondos. Y yo te dije, mira, estoy dubitativo, a pesar de que el mercado venía un poco para arriba. Yo me mantendría en bonos que están pagando un 4, un 5% todavía. Y fíjate lo que pasó, ya estamos de vuelta con el bono de 10 años en casi 4%, tocó 4%, ahora está en 3,95, 3,96, y el bono de 1 o 2 años arriba del 5% en dólares en Estados Unidos, bonos del Tesoro de Estados Unidos. O Claro. sea, que realmente tampoco tiene mucho sentido hay que también saber dar un paso al costado. Así como existe en el mercado lo que se llama miedo de perderse la oportunidad o miedo de perderse la suba, ¿sí? Que le pasa a mucha gente, no deja de comprar porque no quiere perderse un rebote importante. Hay que también ser cauto y saber que a veces es mejor dejar pasar una oportunidad y no caer en la trampa psicológica de evitar, o sea, por tomar una posición más conservadora, perderse una suba. Entonces, Bueno, en este pero ¿cómo concilias ambas cosas? Únicamente con un asesoramiento muy especializado, ¿no? Bueno, en general, tu público en Estados Unidos, hay mucho asesor especializado. Vas a un banco y todos los bancos o todas las casas de bolsa tienen
asesores financieros que se dedican a pequeños inversores o grandes inversores. O sea, hay Estados Unidos, el mundo hispano de Estados Unidos está muy bien servido, hay gente muy capaz y lo bueno es que están todos regulados por las autoridades. Entonces, es muy importante cuando uno de tus oyentes quiere asesorarse en materia financiera o de impuestos, que vaya a alguien que esté matriculado, regulado, que haya dado los exámenes y que tenga la responsabilidad que le aplica o que le corresponde por estar regulado ante la Comisión Nacional de Valores, FINRA y otros entes. En el caso puntual de inversiones, normalmente en Estados Unidos se pide un examen que es el Serie 7, ¿sí? Y cada estado además tiene sus propias regulaciones. Pero bueno, lo que te puedo decir es sí, es correcto, hay que ir, cuando te duele la panza vas a un médico, o el estómago vas a un médico. Esto es lo mismo, no puedes saber de todo. Si tu especialidad es ingeniería electrónica, también tienes que manejar tu plata, tienes que ir con alguien que se especialice en eso, ¿no? Claro, claro. Escúchame, Darío, ¿en qué posición, ¿en qué posición queda Powell después de, yo diría, la paliza que le está dando la realidad? Dentro de esa paliza también incluyo su visita al Parlamento, ¿no es cierto? Al Parlamento de Estados Unidos, donde la verdad, bueno, además de algunas declaraciones que convencieron a pocos, yo diría que más bien provocaron toda, vos viste la explosión en redes de los especialistas que estuvieron siguiendo la participación de Powell y sus dichos. Resultó bastante fuerte, bastante chocante escucharlo decir que, bueno, que podía ser que subieran de nuevo, que volviera a retrocediera sobre sus pasos en bajar el ritmo de aumento de la tasa y volviera a un ritmo más intenso. Por otro lado, digamos, el sector político, con una presión muy fuerte sobre los empleos que se perderían, digamos, a raíz de la tasa más alta, por supuesto. En algún momento Powell aceptó, atinó, quiero decir, a ensayar una explicación diciendo, bueno, lo que pasa es que la inflación es un costo, digamos, enorme, que necesitamos matarlo lo antes posible, porque si no esto va a implicar muchas otras pérdidas de empleo y otros costos más gravosos para la economía. Lamentablemente, sí, es doloroso bajar la inflación. Pero me pregunto en qué posición lo deja todo esto a Powell, donde ya estuve leyendo en publicaciones especializadas, Darío, que se está hablando ahora de un horizonte de tasa de referencia de alrededor de 6. Esto es la primera vez que lo leo, ¿no? Bueno, otra cosa, a ver, primero, coincidimos que Powell, en conjunto con los demás miembros del FOMC, que es el comité que toma las decisiones de política monetaria dentro de la Reserva Federal, no son todos los gobernadores los que toman la decisión, solamente los miembros del FOMC. Ellos tuvieron un error estratégico tremendo cuando pensaron que la inflación que estaban viendo era un fenómeno transitorio y no estructural. Y a partir de ahí no pararon en cometer errores. Y ahora se están enfrentando con una situación, cada vez que ellos quieren aflojar, o sea, cuando dejan de endurecer su política monetaria, reciben el golpe y la noticia de que la inflación sube. En este momento, Powell salió a decir, como bien tú dices, que él espera mayores tasas, mayores aunque la expectativa de mercado en suba de tasas. De hecho, en la próxima reunión ya no hablamos más de 25 puntos o cero, hablamos de 25-50. Hemos movido el target como consecuencia de este diálogo. Y como consecuencia de eso, el mercado ha caído, los activos están cayendo, las tasas hipotecarias vuelven a subir. O sea, pero el máximo problema, y es lo que tú estás mencionando, es qué pasa si el presidente de la Reserva Federal empieza a perder credibilidad. Claro. Y es ahí donde los mercados, si dejan de creerle, se van a poner mucho más inciertos y va a ser mucho más complicado para los inversores, que en definitiva el inversor básico es un ahorrista. En Estados Unidos tenés más de 80 millones de personas que invierten en acciones, ya sea en forma directa o indirecta. Entonces, el problema es siempre del ahorrista. O sea, esperemos que se ilumine Powell y que encuentre el sendero, porque si no, los que van a sufrir nuevamente
son los ahorristas, sobre todo los pequeños ahorristas. Vos sabés, Darío, que me está sonando casi como un espiritista cuando estás sugiriendo, o tu expresión es esperemos que Powell se ilumine. Y yo me imagino esas mesas donde varias personas se toman de las manos y hay velas encendidas y entonces quieren hablar con el espíritu de un fallecido, ¿no? Y vos sabés que yo estoy esperando algo más de la FED y de la conducción de la FED en términos del profesionalismo y de la política monetaria de cara a una inflación que ya se está convirtiendo en un problema estructural en los Estados Unidos. Vamos a hacer una cosa, Darío. Por favor, espera un momento para que vayamos a una breve pausa y continuamos al regreso de los anuncios con más poder y dinero con Darío Aesta.